Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando. Bueno, haremos una clase de ejercicios de repaso de lo que hemos hecho. Espero que, sea provechoso y también sería bueno que ustedes participen. Voy a plantear los ejercicios, no los voy a resolver todos. Voy a dejar que ustedes también puedan resolverlos, nos vamos a dar tiempito. Así que sáquense unas hojitas y unos lápices para que podamos resolver los problemas. Algunos los voy a resolver y otros los voy a dejar a la mitad para que ustedes los resuelvan. Así nuestra clase va a ser más provechosa, pienso. Bueno, empecemos con un problemita de máximos y mínimos. Y utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, que es bastante útil porque evita tener que despejar una variable en función de las otras, ¿no? Y además nos permite tener más de una condición, más de una restricción. Veamos lo que dice el primer problema. Dice que la temperatura en cualquier punto de una esfera está dada por esta ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado más 100. Hay una esfera como esta y la temperatura en cada punto de la esfera está regida por esta ley. O sea, la temperatura en cada coordenada X y Y sobre la esfera es esta ecuación. Y la esfera es esta. Una esfera de radio raíz de 50. Lo que queremos es hallar las temperaturas máximas y mínimas en la curva que se forma por la intersección de la esfera con el plano X menos Z. Por lo tanto, eso quiere decir que no quiero hallar los máximos y los mínimos en toda la esfera, sino con una restricción, en algunos puntos simplemente de la esfera. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una cosa como esta, o sea, la esfera es la que está pintada con verde y ese disco que estoy dibujando ahí en perspectiva es el disco que está contenido en este plano. Ese círculo contenido en ese plano, y lo que nos están pidiendo es que calculemos la temperatura solamente sobre los puntos de la circunferencia de intersección. Es decir, estos puntos que he pintado con negro. Esos puntos que están dibujados con negro. Entonces quiero hallar en esta circunferencia cuáles son los puntos sobre la esfera o sobre la circunferencia, pues la circunferencia también está definida con los propios puntos de la esfera, donde la temperatura sea máxima o mínima. En cada uno de esos puntos, la temperatura está regida por esta ley. ¿De acuerdo? Fíjense, no tiene Z y no tiene por qué tener, solamente a través de las coordenadas X y Y podemos tener esos puntos. Vamos a ver cómo podemos calcular. Lo primero, un poco para acordarse lo que hemos estado haciendo en las clases anteriores, las funciones a maximizar siempre son funciones explícitas, es decir, la variable que quiero optimizar tiene que estar despejada. En este caso, la variable que queremos optimizar es la temperatura. Queremos determinar cuál es el valor de la máxima temperatura y el valor de la mínima temperatura y las coordenadas donde eso sucede. Pero reitero, no estamos usando todos los puntos de la esfera, estamos usando solo aquellos que resultan de la intersección de la esfera propiamente dicho con este plano que se llama X menos Z igual a 0. Las restricciones, si ustedes se acuerdan lo que hemos hecho en las clases anteriores, las restricciones siempre son funciones implícitas. Por lo tanto, si yo me fijo acá, la temperatura es explícita, por lo tanto, seguramente esta es la función que voy a maximizar. Además, eso me piden, ¿no? Temperatura máxima y temperatura mínima. Y las restricciones son funciones implícitas, es decir, ninguna de las variables debería estar despejada. Por un lado, tengo la ecuación de la esfera, que es una ecuación, es una función implícita, ninguna variable está despejada, y la ecuación del plano que también está dada de manera implícita, aunque me podían haber dado también z igual a x, había que volverlo en ese caso implícita la función, ¿no? Para poder trabajar. En ese caso, tengo todo el problema ya planteado. La función a maximizar es la temperatura, quiero saber el valor máximo de t o el valor mínimo de t, sujeta a estas restricciones, es decir, sobre aquellos puntos que satisfacen la intersección de la esfera con el plano. En otras palabras, los puntos que he dibujado o que he resaltado con negro, ahí, en esa
en ese círculo que está dibujado en perspectiva, ¿no? En perspectiva. Bueno, este método dice que nosotros deberíamos encontrar gradientes, porque el gradiente es un vector donde la función apunta, donde crece, apunta, mejor dicho, o tiene el sentido de dirección, donde la función crece más rápidamente. Es un vector cuya dirección me dice en qué dirección o en qué sentido de dirección está creciendo más rápidamente la función. Como nosotros queremos saber de la temperatura solamente, bueno, esa es la función a maximizar, entonces en esta dirección la temperatura está creciendo lo más rápidamente posible. En esa dirección, fíjense, es una dirección en el plano XY, es en la dirección del vector IJ. En esa dirección está creciendo más rápidamente. Ahora, si queremos dibujar los ejes, por ejemplo, de nuestra esfera, vamos a suponer que esos ejes podrían ser, por ejemplo, una cosa así. El otro eje está por acá. El eje Y. Y el eje Z podría ser, por ejemplo, este. Entonces, el gradiente, fíjense, el gradiente que hemos obtenido para la temperatura dice que va a crecer más rápidamente en esta dirección. En la dirección del vector, en esa dirección. A 45 grados, ¿no? Un vector y además sobre el plano XY. En esa dirección está creciendo. Entonces yo quiero saber si la temperatura está creciendo en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa con la curva de intersección? En esta curva de intersección, tomando en cuenta esta dirección, ¿dónde voy a tener el punto más caliente y el punto más frío? Es lo que estamos queriendo hacer. Luego se encuentran los gradientes de las restricciones, el gradiente de la esfera y el gradiente del plano. En este caso, al ser formas implícitas, los gradientes nos están diciendo, nos están dando geométricamente vectores perpendiculares a las superficies. En este caso, tengo un vector que es perpendicular a la esfera, y en este otro caso tengo un vector que es perpendicular a este plano. De hecho, es su vector normal a ese plano. Todos tienen que ser paralelos. Es decir, este vector debería ponerlo como combinación lineal de estos otros dos. Y esa es la ecuación de Lagrange, ¿no? De los multiplicadores de Lagrange. Fíjense que acá está resaltado con rojo la función que estoy queriendo maximizar. El gradiente, mejor dicho, asociado a la función que queremos maximizar. Y queremos ponerlo como una combinación lineal de estos otros dos vectores, de este vector que es perpendicular a la esfera y de este vector que es perpendicular al plano. Entonces, haciendo o escribiendo esta ecuación de espacios vectoriales, porque son espacios vectoriales, podemos empezar y además introduciendo los multiplicadores de Lagrange, que son U y B, podemos empezar a igualar el vector rojo con los vectores negros, componente a componente, es decir, 2x será igual a u veces por 2x más b, que es la primera ecuación que podemos formar en ese conjunto que tenemos ahí. 2y va a ser igual a 2uy más 0, o sea, nos queda una cosa como esa, y 0 va a ser igual a 2z menos b, la tercera ecuación. En este conjunto de ecuaciones que está resaltado con plomo, tenemos 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Tengo una incógnita para X, tengo una incógnita para Y, tengo una incógnita para Z, otra incógnita es U y otra incógnita es B. Tenemos 5 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ampliar las ecuaciones añadiendo o adicionando a estas ecuaciones que hemos formado, igualando los vectores, las restricciones, las ecuaciones de las restricciones. Para decir, tengo que aumentar la ecuación de la esfera y tengo que aumentar la ecuación del plano. Porque no se olviden que los puntos que vayamos a encontrar va a estar sobre la esfera y va a estar sobre el plano. Por eso tenemos que aumentar esas dos ecuaciones, ¿no? Porque los puntos críticos que voy a encontrar son puntos que seguramente, reitero, tienen que estar sobre la circunferencia de intersección. Y eso quiere decir que van a estar sobre la esfera y quiere decir que van a estar también contenidas en el plano. Y esa intersección es justamente esta circunferencia que tenemos ahí. Empezamos a resolver. Hay que tener cuidado cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones porque podemos perder soluciones, ¿no? Veamos qué podemos hacer en este caso. Podría tomar esta que es la ecuación 2, que parece que es la más fácil para poder sacar condiciones. El 2 con el 2 se nos va y nos queda y igual a u veces y, o sea, esta ecuación. Acá tenemos que
evitar decir que U es igual a 1, por ejemplo, porque sería una única solución para que esta ecuación sea homogénea. Hay dos condiciones en realidad, porque si yo factorizo la variable y, voy a tener la primera condición de que U vale 1 y la segunda condición de que y vale 0. Por lo tanto, hay dos condiciones para que esta ecuación, para que la ecuación 2 se satisfaga. Acá también lo puedo ver. Y puede valer 0 o U puede valer 1, viendo solo esta ecuación. Viendo solo esta ecuación, la ecuación 2, puedo decir o y vale 0 para que 2 por 0 me dé 0 y 0 por todo esto me dé 0, se igualan, o que U valga 1, para que así tenga 2y igual a 2y, que es justamente lo que hemos encontrado acá. Por lo tanto, tenemos que utilizar estas dos condiciones. De la primera condición, U vale 1. Si U vale 1, podemos reemplazarlo, por ejemplo, en la primera ecuación. Y al reemplazarlo en la primera ecuación, obtenemos de que B vale 0. De que B va a valer 0, ¿no? Porque si U vale 1, voy a tener 2x igual a 2x más B. Por lo tanto, B tiene que valer necesariamente 0. Pero X puede valer cualquier cosa. Puede valer cualquier cosa. Puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puede valer lo que sea. Pero sacamos una condición que es inamovible. B tiene que ser 0. Es decir, este término no tiene que haber para que esto sea igual a esto, porque estamos tomando la condición de que U vale 1. Por lo tanto, sacamos una primera ecuación, B vale 0. Como ya estamos utilizando la 2 y ahora ya hemos utilizado la 1, veamos qué pasamos o qué pasa con la ecuación 3. Reemplazando z igual a 1. Reemplazando z igual a 1, encontramos esta ecuación. O sea, 2z es igual a 0. Porque B, acabamos de encontrar, vale 0. Por lo tanto, z también vale 0. Si tenemos que z vale 0, si z vale 0, en la ecuación 5, x también vale 0. X también vale 0. Por lo tanto, la única ecuación que me queda es esta. Pero x vale 0 y z vale 0, por lo tanto, y vale raíz de 50, pues más menos raíz de 50. Una cosa como esa. Y por lo tanto vale más menos 5 por raíz de 2. Esas son las condiciones que hemos encontrado para U igual a 1. ¿Qué pasa con y igual a 0? Con y igual a 0, a ver, nos vamos a fijar, en la primera ecuación no hay y, en esta otra ya se cumple la ecuación, no hay necesidad, tal vez en la 4, si tenemos la 4 y reemplazamos con y igual a 0, tengo x al cuadrado más z al cuadrado igual a 50, y acá tengo x menos z igual a 0, por lo tanto tengo un par de ecuaciones donde puedo encontrar la solución para x y para z. Como z es igual a x, los reemplazamos de la pregunta 5, o de la ecuación 5, los reemplazamos en la ecuación 4, y obtenemos esta ecuación, ¿no? 2 veces x al cuadrado igual a 50, de donde obtenemos de que tanto la variable x como la variable z van a ser más o menos raíz de 50, o de 25, mejor dicho, y eso significa más menos 5. Por lo tanto, con todas estas soluciones ya empezamos a formar nuestras soluciones, y las soluciones son estas. Fíjense, tengo 4 puntos críticos. Acá es importante darse cuenta de eso, ¿no? Tengo que formar puntos. O vectores, en realidad. Vectores tenemos que formar. Y esos vectores son los vectores, voy a prestarme esto, que tienen que llegar hasta la circunferencia, ¿no? Esos vectores son vectores, puntos sobre la circunferencia. Pero como nosotros siempre trabajamos con espacios vectoriales, en realidad son vectores. Tengo que encontrar vectores, es decir, coordenadas. Y esas coordenadas son estas. En el primer caso teníamos de que x vale 0 y z vale 0, pero y valía más o menos 5 raíz de 2. Por lo tanto, el primer punto será x igual a 0, z igual a 0 y y que sea más 5 raíz de 2. El punto P sub 2, vamos a tener una cosa parecida. Vamos a tener una que en realidad es esto. 0 en x, 0 en y menos 5 raíz de 2, o menos raíz de 50, que es lo mismo. Y en el tercer caso, encontramos de que x y z son iguales. Por lo tanto, los dos son positivos o los dos son negativos, pero y valía 0, por esta condición que hemos puesto, ¿no? Y valía 0. Por lo tanto, estos son los puntos críticos.
¿Para cuál es el punto más caliente y el punto más frío? Bueno, lo que habrá que hacer, y eso ya se los dejo para que ustedes lo puedan terminar, porque es un simple reemplazo, agarrar estos 4 puntos y reemplazar en la ecuación de la temperatura. Acá. Reemplazar en la ecuación de la temperatura, para saber cuál es la temperatura más alta y cuál es la temperatura más baja en estos puntos que acabamos de encontrar, que pertenecen a la circunferencia de intersección entre la esfera y el plano propiamente dicho. Bueno, y el plano. Entonces podemos hacer alguna prueba. Digamos, el primer punto vale raíz de 5, 0 o 5, raíz de 2 o raíz de 50. Solamente tenemos componente en y, para el punto P sub 1 y punto P sub 2. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, solo tengo componente en y, x es 0, voy a tener 50 más 100, o sea, tengo una temperatura de 150 para estos dos primeros puntos. 150 grados centígrados, grados Kelvin o lo que sea. Y en el otro caso tenemos que y vale 0 y solo tenemos componentes en x y en z. El z no aparece acá. Y valía 0 y solamente tengo componentes en x. Como valía 5 o menos 5, al estar elevado al cuadrado me va a dar 25, 25 más 100 me da 125. Entonces ya tengo las dos temperaturas. Ya tenemos las dos temperaturas. Una creo que valía 150 y la otra vale 125. Entonces, en estos puntos la temperatura es máxima y en estos puntos la temperatura es mínima. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno de este método, ¿no? Pero nuevamente, la recomendación, hay que tener cuidado al resolver los sistemas de ecuaciones. Y también hay que tener cuidado en identificar la función que vamos a maximizar y cuáles son las restricciones, las condiciones que estamos poniendo. Acá yo quiero maximizar los puntos que están sobre la esfera y que además pertenezcan al plano, de tal forma que la intersección me va a dar esa circunferencia. Estamos tomando en cuenta todos los puntos que están sobre esa circunferencia. Y les apuesto con seguridad de que estos puntos satisfacen las ecuaciones tanto de la esfera como del plano, porque son puntos que pertenecen a la esfera y al plano. En realidad eso hemos hecho. Y hemos maximizado para esos puntos esta función. Hemos maximizado para esos puntos esa función. Entonces, algo importante que aquí hay que darse cuenta, que cuando yo tengo cuando tenemos dos restricciones, por ejemplo, lo que estamos haciendo es encontrar los máximos y los mínimos de alguna función que nos puedan dar, la temperatura o lo que sea, sobre la intersección, ¿no? Sobre la intersección de esas dos superficies, o lo que representaría esa intersección. Ahí tengo una esfera y aquí tengo un plano. Si yo intersecto la esfera con el plano, tengo esta curva y sobre esa curva estoy maximizando, sobre esos puntos. Estoy tomando en cuenta solo esos puntos para ver cuál de esos puntos hacen más grande o más pequeño esa función. Eso es lo que hacemos cuando maximizamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las restricciones se intersectan, geométricamente hablando. Y sobre esos puntos hallamos el valor máximo o el valor mínimo de la función que estamos maximizando. Si tenemos solo una restricción, bueno, sobre los puntos solo de esa restricción. Tendríamos que hallar sobre esa restricción, ¿no? En este caso, por ejemplo, si quiero considerar todos los puntos de la esfera, tomaré solamente la esfera. Y si yo quiero considerar solamente los puntos del plano, entonces consideraré solo eso. Y si quiero hallar la intersección de la esfera con el plano, entonces tomaré en cuenta esas dos restricciones. Eso es lo que se hace con este método, que es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. ¿Dudas sobre este ejemplo? Parece que no. Bueno, vayamos a ver otro. Un ejercicio que alguien me preguntó algo parecido a esto, así que lo vamos a plantear, lo vamos a hacer. Algún joven o alguna señorita me escribió cómo se podrían derivar o se podrían encontrar estas derivadas. ¿Qué hacemos para encontrar? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Por eso vamos a ver qué hacemos para resolver. Fíjense que me dan unas ecuaciones.
Las ecuaciones de transformación, estas ecuaciones son unas ecuaciones menos complicadas, pero son ecuaciones de transformación que vinculan dos espacios vectoriales diferentes. El espacio XY y el espacio V son dos espacios vectoriales diferentes y se llaman ecuaciones diferenciales, ecuaciones de transformación. Deberían estar despejadas X y Y en términos de U y de B, o deberían estar despejadas U y B en términos de X y de Y. No, eso es lo estándar, eso es lo normal. Pero no, la vida no siempre es tan fácil. Acuérdense de las coordenadas polares, por ejemplo, cuando nos pedían transformar alguna expresión, el laplaciano, por ejemplo, a coordenadas cilíndricas, lo hicimos en clases, o a coordenadas polares, teníamos X y Y despejadas en términos del radio y del ángulo. X valía el radio, coseno del ángulo, y Y valía el radio, seno del ángulo. O sea, X y Y estaban despejadas. Pero con el método de los jacobianos no interesa que estén despejadas, no interesan realmente. Y eso es lo bueno del método de los jacobianos. Por lo tanto, yo voy a ver estas ecuaciones de transformación y voy a decir, bueno, lo ideal, si mi docente fuera buenito, debería darme X y Y despejado en términos de U y de B, igual que las polares, por ejemplo. O U y B despejado en términos de X y de Y, al revés. Pero la vida, les dije, no es tan sencillo. Y nos piden encontrar la derivada de U respecto de X, la derivada de B respecto de Y, la derivada segunda de B respecto de X y respecto de Y, y la derivada segunda de B respecto de Y y respecto de X, al revés. Pero estas dos derivadas sabemos que son iguales, siempre. Entonces, si quiero encontrar, por ejemplo, esta, puedo hacerlo derivando primero Y y luego X, o hacer primero X y luego Y. Y eso ocurre siempre cuando las funciones son derivables y continuas, y estas funciones son derivables y son continuas. A ver, ¿de cuántas formas podrías resolver este ejercicio? Bueno, al menos de dos, al menos de dos. Como me están pidiendo, por ejemplo, que encuentre la derivada de U respecto de X, y luego la derivada de B respecto de Y, yo debo pensar y debo asumir de que X y Y son las variables finales y de que U y B son las variables intermedias. Son las variables intermedias. Y todas esas variables, X y Y como variables finales y U y B como variables intermedias, están vinculadas a partir de este par de ecuaciones. Tienen que ser dos ecuaciones necesariamente, porque tengo cuatro variables. Cuatro variables. Veamos qué podemos hacer en principio. Podríamos tratar de decir, bueno, como U puede derivarse respecto de X, seguramente también se va a derivar respecto de Y, y B se va a poder derivar respecto de X y se va a poder derivar respecto de Y. Entonces, para nosotros lo ideal hubiese sido que en este caso, en estas ecuaciones, nosotros tengamos U y B despejado en términos de X y de Y, es decir, dos funciones explícitas, donde estén despejadas U y B. Eso es lo ideal, es lo que deberíamos tener. Pero les reitero, la vida no es tan sencilla. Pero tampoco interesa, porque tenemos herramientas poderosas que me lo van a hacer eso, sin necesidad de despejar absolutamente nada. Podría tener ecuaciones incluso más complicadas que esta. Podría tener, no sé, U elevado a la X más X elevado a la B más, no sé, lo que sea, donde despejar una variable en función de las otras sea prácticamente imposible. Sea prácticamente imposible. O sea, acá no me han dado despejado nada, pero por estas ecuaciones, reitero, yo sé que U depende de X, seguramente va a depender de Y también, B va a depender de X y B va a depender de Y. O sea, el mismo tipo de variables, ¿no? U y B son un conjunto de variables propios de un sistema de referencia. El sistema de referencia cuyas variables son U y B. No puedo mezclar, no puedo decir que X sea dependiente de X, U que sea dependiente de X y que B sea dependiente de Y. Bueno, puedo encontrar esas derivadas, pero estaría mezclando. Si me lo piden, lo puedo encontrar. Pero normalmente U y B los voy a ver juntos, como variables de su propio sistema de referencia, y X y Y como variables propios del sistema cartesiano rectangular. Por lo tanto, no puedo mezclar. U y B, los dos al mismo tiempo, tienen que ser, en este caso, variables intermedias, y X y Y variables finales. ¿Y quiénes son mis funciones? Mis funciones son esta, la función f1, y esta, que puede ser la función f2, o f y g, como ustedes quieran. Y estas son las funciones vinculantes.
Una manera de hallar estas derivadas podría ser, como en cálculo 1, hacer derivación implícita. Como ya sé que u depende de x y depende de y b lo mismo, entonces agarro estas dos funciones y empiezo a derivar, derivando usando el criterio de derivación implícita. Por ejemplo, si yo quiero derivar la primera ecuación respecto de x, voy a decir 2 veces u por u respecto de x más 2 veces b por b respecto de x. Estoy haciendo derivación implícita. Igual a 3, porque y no depende de x, ¿no? Y no depende de x. No hay esa dependencia. No dependen de sí mismos. No estamos haciendo derivadas dentro del mismo espacio vectorial. Estamos haciendo derivadas del espacio b con el espacio x y. Y hago lo mismo con la segunda ecuación. Voy a decir, acá está la segunda ecuación, acá abajo, y voy a derivar respecto de x. Derivando respecto de x voy a tener x menos 2b respecto de x igual a menos 4x. Fíjense que en este par de ecuaciones que tengo 4 incógnitas. Mis incógnitas son u respecto de x y b respecto de x. Por lo tanto, habrá que resolver ese sistema de ecuaciones. Por ejemplo, yo podría multiplicar por b la segunda ecuación, la ecuación de abajo. Podríamos multiplicar por b, cancelar estos dos términos y sumarlos y despejar de ese par de ecuaciones el resultado que obtengamos. Y ya tengo b respecto de x o u respecto de x. Esa es una posibilidad, ¿de acuerdo? Y cuando quiera hallar la derivada de b respecto de y, voy a hacer lo mismo. Ahora voy a derivar este par de ecuaciones respecto de y. Pondremos 2u, primero estamos derivando la función exponencial, por u respecto de y. Entonces ahora se volverá u respecto de y. Más 2b por b respecto de y igual a 2. Ya no va a estar igualado a 3, va a estar igualado a 2. Lo mismo acá. U respecto de y menos 2b respecto de y igual a 2y. O sea, acá estará igualado a 2y. Y de ese par de ecuaciones despejaremos, podemos encontrar lo que nos piden. U respecto de y o b respecto de y. Esa es una posibilidad. Lo puedo hacer así también. Y de hecho hicimos, creo, este método cuando estábamos empezando a estudiar derivación implícita. Les mostré cómo se podía hacer esto. La otra, que creo que es más fácil, es hacer derivación implícita. Para eso, los vuelvo implícitos a mis funciones y tengo la función f y la función g. Acá, nuevamente, u y b son las variables intermedias y x y y son las variables finales. Por lo tanto, ¿qué hago? Coloco la derivada de u respecto de x. ¿Qué hacemos a continuación? Como las variables intermedias son u y b, entonces en el denominador de esta fracción voy a tener u y b, y en la columna de u coloco x. B es una constante. Expandimos los jacobianos, los llevamos a su forma de determinantes, hacemos las derivadas que nos piden y ya está, ya hemos calculado. La derivada de u respecto de x vale eso. El resultado es este. Fíjense, hay mezcla de variables ahí, ¿no? Hay u, hay x, hay b. Si es posible, habrá que colocar todo en términos de x, o todo en términos de x y y, o todo en términos de u y de b. En este caso, convendría que todo esté en términos de x y de y, porque nuestra variable final es x y y. Pero de acá despejar x y y va a ser difícil para poder reemplazar, así que lo voy a dejar como está. Así. Es un resultado válido también. Y la derivada de b respecto de y es exactamente lo mismo. Mis variables intermedias siguen siendo u y b. Ahora en la columna de b coloco y u se repite, como si fuese una constante. Expandimos nuevamente, hallamos las derivadas que dicen estos determinantes, calculamos los determinantes y hallamos el resultado. Y ya está, ya hemos encontrado así de fácil. Fíjense, les estoy mostrando dos métodos para hacer lo mismo. Cuando me dan así un par de funciones y quiero hallar algunas derivadas, hago este procedimiento. Ahora, fíjense, lo bueno de los jacobianos es que podría hallar también la derivada de u de x respecto de u. También podría hallar las derivadas de x respecto de u. Eso es lo bueno de los jacobianos, que puedo hallar lo que quiera. Por ejemplo, podríamos tratar de hallar, voy a poner la ecuación
Imagínense que ahora me piden encontrar la derivada de x respecto de u. Respecto de u. Ahora mis variables intermedias van a ser x y y. Por lo tanto, mis variables intermedias serán x y y. En la columna de x coloco u. Colocamos u. Y y se mantiene como si fuese una constante. Así de fácil. Por lo tanto, nunca deberíamos tener problemas para encontrar estas derivadas, ¿no? Porque es realmente fácil. Si expandimos, vamos a tener f respecto de u. Ahora esto va a ser f respecto de u. Respecto de y. Ahora este va a ser f respecto de y. Bueno, no será y. Luego tendremos g respecto de u. Y abajo, bueno, a continuación vamos a tener g respecto de y. Y abajo vamos a tener lo mismo, pero ahora con derivadas respecto de x, respecto de y lo mismo abajo. Respecto de x y respecto de y. Y ya está, ya puedo encontrar f respecto de u. F respecto de u será 2u. Colocaremos 2u. F respecto de y. F respecto de y vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Perdón, acá f respecto de y vale menos 2. Luego necesitamos g respecto de u, que vale 1. Y luego g respecto de y, que vale menos 2y. F respecto de x, 3 negativo. F respecto de y, 2 negativo. G respecto de x, 4x. Y g respecto de y, menos 2y. Hacemos los determinantes y encontramos. Ojo que acá ustedes verifiquen si el resultado que voy a obtener es esto mismo invertido. Es decir, que arriba tengamos 2u más b y abajo tengamos 3 menos 4xb. Así que en su casa verifiquen si es lo mismo, porque si fuese lo mismo, solamente invirtiendo, entonces basta con esta derivada, ¿no? Pero vean si les sale el mismo resultado. Eso se los dejo para que investiguen ustedes y ustedes mismos respondan su pregunta. Continuamos con el ejercicio. Bueno, ya tenemos la derivada de b respecto de y también. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la segunda derivada. Entonces voy a derivar sobre b respecto de y, sobre este último, voy a encontrar la derivada ahora respecto de x. Voy a encontrar la segunda derivada, que siempre podría parecer más complicadita, ¿no? Eso quiere decir que voy a derivar respecto de x esto. Respecto de x es eso. Bueno, vamos a derivar como si fuese un producto. La derivada de arriba respecto de x. Respecto de x, el numerador me va a dar 0 menos 2 por u respecto de x por y por el denominador. 2u menos b, o más b. Menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo respecto de x. 2 veces x más b respecto de x. Dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Fíjense que en esta expresión aparece u respecto de x y aparece b respecto de x. Si no tenemos esos términos, habrá que calcular. U respecto de x tengo, entonces puedo reemplazar eso acá. Pero no tengo b respecto de x, entonces b respecto de x tendremos que hallar. B respecto de x, acá está. Y hemos calculado. B respecto de x, bueno, reemplazaremos en esta expresión lo que me pidan. U respecto de x y b respecto de x que acabamos de encontrar, simplificaremos, bueno, vamos a tener una expresión algebraica bastante grande, habrá que simplificar un poquito y ya está, ya hemos encontrado todo lo que nos piden. La verdad es que no es muy difícil, es relativamente sencillo. Es sencillo, solo laborioso, digamos. Y les estoy mostrando dos formas, o hago derivación implícita y resuelvo este sistema de ecuaciones, o hago directamente jacobianos. El resultado les tiene que salir lo mismo. Ustedes podrían verificar en su casa también.
agarrar ese par de ecuaciones, resolver este sistema de ecuaciones para encontrar U respecto de X y B respecto de X y comparar esos resultados con este, que es U respecto de X, y B respecto de X, que es este. Comparen sus resultados y vean si es lo mismo o no. Son dos procedimientos similares. Aunque desde el punto de vista metódico, el jacobiano es más rápido, ¿no? Porque no me piden realmente resolver ningún sistema de ecuaciones. Con el jacobiano encontramos las derivadas directamente. La resolución de los problemas está dada de manera implícita, o sea, ya está hecha. La despejar las variables o hacer la derivación implícita ya está hecho internamente. El jacobiano ya es una fórmula de recurrencia, es como una receta de cocina. Y lo bueno del jacobiano es que puedo derivar lo que quiero, puedo derivar B respecto de Y o Y respecto de B, o X respecto de B o X respecto de U, lo que queramos podemos derivar. Acá puedo hacer que U y B sean variables intermedias o que X y Y sean variables intermedias. Cualquiera es variable intermedia y cualquiera es variable final. Eso es lo bueno del método de los jacobianos, ¿no? Es bastante útil y bastante sencillo. ¿Dudas sobre este ejercicio? Bueno, este ejercicio lo acabamos de hacer porque alguien me lo preguntó, alguien me mandó al WhatsApp y me decía, ¿cómo puedo resolver esto? Por eso es que lo estamos haciendo. No sé si es este o es uno parecido el que me ha mandado. Veamos otro. Nos piden transformar esta función cambiando x, y por u y b y la función z por w. Y las ecuaciones de transformación son estas. ¿De acuerdo? Nos piden una transformación y solo son primeras derivadas. Podían habernos pedido una transformación también para u y b, o es decir, para las segundas derivadas. La derivada segunda de z respecto de x dos veces y la derivada de z respecto de y dos veces. Por ejemplo, nos podrían pedir transformar eso. Esta es una ecuación diferencial. Pero en este caso solo nos están pidiendo que transformemos las primeras derivadas. Las primeras derivadas. Y las ecuaciones de transformación son estas. Igual, es un par de ecuaciones de transformación, igual que en este caso. Igual que en este caso. Son ecuaciones, estas son un poco más complicadas porque tengo expresiones cuadráticas. Estas son ecuaciones cuadráticas. En cambio, en esta otra son ecuaciones lineales. Es más fácil. Es más fácil. La novedad en este ejercicio es de que además tengo que cambiar z por w, y z y w están relacionadas a través de esta ecuación. Y x y y están relacionadas con u y b a través de este par de ecuaciones. Entonces las variables intermedias están relacionadas con las variables intermedias, o mejor, x y y están relacionadas con u y b, con este par de ecuaciones, y con esta ecuación estamos relacionando o vinculando a z con w. Entonces nos piden que esta ecuación se transforme totalmente. Tiene que desaparecer x, tiene que desaparecer y tiene que desaparecer z. Z también tiene que desaparecer. Les voy a mostrar también varias formas. La primera forma, si me fijo en esta ecuación, x se deriva respecto de x. Z, perdón, respecto de x de manera directa y z respecto de y de manera directa. Y además, viendo esta ecuación, viendo este par de ecuaciones para x y para y, podemos ver de que las variables finales van a ser u y b, porque x y y están despejadas. En realidad hay que ver acá, más que acá. A este no hay que hacer mucho caso. Pero viendo estas ecuaciones, yo puedo darme cuenta de que x y y, al estar despejadas, deberían ser variables intermedias. Y u y b deberían ser las variables finales. Y arriba de todo está z. Por lo tanto, su diagramita sería una cosa como esta. Bueno, su diagrama vamos a arreglarlo retirando esto que teníamos hace rato para que se acomode. Ya está. Mi diagrama sería así. X está despejado en términos de u y de b, por lo tanto es fácil derivar x respecto de u y x respecto de b.
Y está despejado en términos de u y de b, por lo tanto y se puede derivar fácilmente respecto de u y respecto de b. Entonces, las variables intermedias son x y y las variables finales son u y b. Entonces la primera forma sería haciendo, sin cambiar absolutamente nada, empezamos a derivar. Y fíjense, pero, que cuando derivemos van a aparecer estas derivadas que luego tengo que encontrar. Veamos. La derivada de z respecto de u, ahora voy a hacer esto, ¿no? La derivada de z respecto de u, voy a ver este diagrama. O sea, la derivada de z respecto de u va a ser la derivada de z respecto de x por x respecto de u, más la derivada de z respecto de y por y respecto de u. Ya tengo la primera derivada, z respecto de u. Pero x respecto de u vale 1/2. Y y respecto de u también vale 1/2. Por lo tanto, ya directamente puedo colocar mis resultados. Ahí está. Z respecto de u. Z respecto de u respecto de x por x respecto de u, más z respecto de y por y respecto de u. Y encontrando estas derivadas, porque sí se pueden hacer, porque tanto como x como y están despejadas, entonces puedo encontrar fácilmente esas derivadas. Acá ya no hay necesidad de hacer jacobianos, porque las derivadas son inmediatas. Imagínense que si no estaban despejadas y tuviese funciones más complejas que acá, como acá, por ejemplo, ahí ni x, ni y, ni u, ni b están despejadas, entonces, ¿cómo encontraría la derivada de de x respecto de u? ¿Cómo encontraríamos esa derivada? Bueno, tendríamos que hacer jacobianos. O tratar de despejar de este par de ecuaciones las variables x y y en términos de u y de b. Pero eso es muy complicado, entonces tendríamos que hacer jacobianos. Tendríamos que encontrar x respecto de u, que es lo que necesitamos en este ejercicio, x respecto de u y y respecto de u. Pero acá no hay necesidad, por lo tanto el jacobianos no hay necesidad de que lo toquemos. Al jacobiano no le damos mucha bola ahora, porque las variables me lo han dado despejadas, que es lo que normalmente deberían darme, pero la vida no es tan simple, ¿no? No me lo dan siempre despejado. Pero en este caso sí, esas derivadas puedo hacer. Luego necesito encontrar z respecto de b. Si queremos encontrar z respecto de b, vamos a tener z respecto de x por x respecto de b, pero x respecto de b también vale 1/2. Y puedo llegar a b a través de y también, por lo tanto diremos z respecto de y por y respecto de b, pero y respecto de b también, bueno, en este caso vale menos 1/2. Por lo tanto, ese par de ecuaciones está ahí. Y listo, ya está, ya hemos hecho. En estas ecuaciones lo que tengo que hacer es ahora despejar z respecto de x y z respecto de y. En otras palabras, tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Lo que podría hacer, por ejemplo, es sumarlas en principio. Al sumarlas cancelo estos dos y encontramos de que z respecto de x había sido igual a z respecto de u más z respecto de b. Fíjense, ya hemos encontrado la derivada. Y luego encontramos z respecto de x, resolviendo también este par de ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son lo que están pintados con rojo. Esa es una posibilidad. Por lo tanto, esto es una posibilidad indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque yo he encontrado z respecto de x de manera indirecta. Porque lo que en realidad yo he encontrado es z respecto de u y z respecto de b, usando nuestro mapa conceptual, esta forma geométrica de ver las dependencias y utilizando estas ecuaciones de transformación. Entonces hemos encontrado z respecto de x y z respecto de y de manera indirecta, de este par de ecuaciones, haciendo regla de la cadena común y corriente, z respecto de x por x respecto de u, z respecto de x por x respecto de b, etcétera, 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 haciendo lo mismo. Y hemos encontrado esto respecto de esto de manera indirecta. Pero podríamos encontrarlo también de manera directa. Para eso puedo cambiar las condiciones de mi problema. Estas eran las ecuaciones de transformación que me han dado. Pero en vez de hacer esto, lo que voy a hacer es previamente despejar de acá x, u y b en términos de x y de y. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es tratar de encontrar de manera directa ahora la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Ahora de manera directa, porque ahora mis variables intermedias son u y b y mis variables finales son x y y. Por lo tanto, el mapa conceptual lo hemos cambiado. Ya no tengo x acá y ya no tengo y acá como teníamos arriba.
Ahora tengo x y y al final. Y eso implica que ahora voy a encontrar la derivada de z respecto de x de manera directa. La derivada de z respecto de x será z respecto de u por u respecto de x más z respecto de b por b respecto de x. O sea, esto. Pero hay algunas variables o algunas derivadas que podemos encontrar directamente. U respecto de x, u respecto de y, todo eso podemos encontrar directamente. Y obtenemos lo mismo. Ya tengo z respecto de x y z respecto de y, ahora de manera directa, porque he partido desde acá y hemos llegado hasta las variables finales de manera directa, porque estas eran las derivadas que me pedían, esta y esta. Ahora lo hemos encontrado de manera directa, cambiando las condiciones del problema. Pero, si no quería hacer eso, podríamos haberlo hallado de manera indirecta. Ahora, fíjense que podría hacer otra cosa más. Podría decir, no le hago caso a las ecuaciones, y me fijo solo en esto, en estas derivadas. Y me fijo directamente en este diagrama. Y en este diagrama aparecen estas derivadas. U respecto de x, b respecto de x, u respecto de y b respecto de y. Aparecen esas derivadas. Pero no puedo encontrar a partir de sus ecuaciones u respecto de x y u respecto de y. Puedo encontrar de acá, pero no de acá. Pero si no quiero despejar previamente, es decir, encontrar u y b como funciones de x y de y trabajar directamente con lo que me han dado, entonces puedo usar jacobianos. Porque jacobianos me evita hacer este paso. Y puedo encontrar en estas ecuaciones lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo encontrar u respecto de x o b respecto de x, lo que yo quiera usando jacobianos. La tercera forma. Entonces mantenemos estas ecuaciones y encontramos usando jacobianos las derivadas directamente de las ecuaciones de transformación sin despejar absolutamente nada. Pero los vuelvo implícito previamente. No despejo absolutamente nada. Bueno, acá es bastante trivial el ejercicio que les estoy mostrando. Despejar x y y o despejar u y b es fácil. Pero si no puedo, como en el ejercicio anterior, utilizo jacobianos y encuentro las derivadas que necesito. U respecto de x, b respecto de x, u respecto de y b respecto de y. Por ejemplo, estoy encontrando u respecto de x y b respecto de x para encontrar esa derivada. Haciendo jacobianos tengo 1 y 1. Por lo tanto, la derivada va a ser z respecto de x va a ser z respecto de u más z respecto de b, que es lo que habíamos encontrado acá. ¿Se dan cuenta? Esto es bastante flexible. Es bastante flexible. Y a veces los libros no nos explican esto, ¿no? Cuando uno está resolviendo ejercicios, no nos dicen, puedes utilizar jacobianos de la manera más flexible que tú quieras o de la manera que tú desees utilizar. A veces uno aprende jacobianos pensando que siempre voy a tener que resolver problemas de este tipo. Entonces aquí jacobianos, dice. Pero en realidad puedo usar jacobianos para este tipo de derivadas o para estas derivadas donde me pidan transformar funciones y donde despejar las variables x, y o u, b sea complicado. Entonces, los jacobianos puedo usar en esta parte de estas relaciones, ¿no? Derivando x respecto de u o derivando u respecto de x, de la manera que yo quiera. Ahí el jacobiano es muy útil, es bastante útil. Y ya está, ya hemos, con este procedimiento, hemos encontrado las derivadas utilizando jacobianos. Reitero, en este ejercicio es trivial, pero lo potencial es lo importante, ¿no? Lo que puedo hacer. Imagínense que las ecuaciones de transformación, y reitero lo que dije hace un momento, que sean estas, las ecuaciones de transformación, donde no puedo despejar ni x, ni y, ni u, ni b en términos de las otras variables. En este otro ejercicio en el que nos han dado es fácil, ¿no? Despejar x y hacer la derivada directa. Eso es fácil. O si quiero, hago la derivada indirecta, resolviendo el sistema de ecuaciones acá. ¿De acuerdo? Fíjense, les estoy mostrando varias posibilidades para que todo lo que hemos aprendido podamos utilizarlo sin miedo. Sin miedo. Ya está. Ahora volvamos al ejercicio. Ya tenemos las derivadas. Estas derivadas ya hemos encontrado. Esa ya hemos encontrado. De varias formas hemos encontrado esto, ¿no?
Y los resultados ya los obtenemos. Aprovecharemos estos resultados, estos que hemos hecho, habiendo despejado u y b en términos de x y de y. Aprovechamos nuestros resultados, reemplazamos la derivada de z respecto de x por lo que corresponde, por eso, y la derivada de z respecto de y los reemplazamos por este otro. En este caso, x y y, bueno, habría que tener despejarse en términos de u y de b para transformar la función, ¿no? Ahí el jacobiano ya no nos va a ayudar, Entonces, de alguna manera tengo que despejar x y de alguna manera tendríamos que despejar y. Porque de otra forma mi transformación va a estar incompleta, porque voy a tener una función donde todavía x y y van a estar apareciendo. Pero en este caso, como mis ecuaciones que me han dado eran relativamente sencillas, es más, ya me lo han dado incluso despejado así, x y y. Entonces reemplazamos y por acá y x por acá, simplificamos y finalmente llegamos a una expresión como esa y haciendo un poquito más de simplificación, eliminando esos dos, tenemos eso o lo que es lo mismo esto. Ya está, ya hemos transformado la ecuación diferencial, pero lo que no hemos transformado todavía es z. ¿Cómo voy a transformar z? Bueno, es fácil. Como tengo la ecuación de transformación que vincula a z con w, lo que voy a hacer es derivar z respecto de b. Eso es lo que me piden acá. Voy a derivar z respecto de b. Y voy a derivar z respecto de u. La derivada de z respecto de u va a ser igual a 2u sobre 2. Eso me queda u. Respecto de b es 0, menos w respecto de u. Y la derivada de z respecto de b va a ser igual a menos b o menos w respecto de b. Aquí estamos asumiendo, por supuesto, de que w depende de u y depende de b. Por eso estamos colocando de manera directa las derivadas de w respecto de u y w respecto de b, como hemos asumido de que z se puede derivar también respecto de u y respecto de b. Como ya tengo ese par de derivadas, los reemplacemos en nuestra ecuación diferencial y finalmente nos queda que la ecuación se transforma de esta forma. Acá hemos cambiado las variables x y y en términos de u y de b, y además hemos cambiado la función por la otra función, la función z por la función w. Interesante, este ejercicio es interesante. ¿De acuerdo? Fíjense que los ejercicios que les estoy dando, aunque parecen demasiado fáciles, les está enseñando varias cosas, y lo que quiero que se acuerden y siempre vean es esto, lo que hemos hecho. Hay varias formas de hacer lo mismo. Derivación implícita, regla de la cadena, esas cosas que hemos estudiado con detenimiento en las clases de avance teórico, acá lo estoy aplicando, y lo estoy aplicando de distintas formas. Entonces no son cosas aisladas las que hemos aprendido, ¿no? No es jacobianos que solo puedo usar en estas condiciones, en condiciones como esta. Puedo usar jacobianos incluso cuando hago procedimientos de la regla de la cadena, de manera ventajosa. O sea, cuando tenga funciones de este tipo, dos funciones con variables u y b vinculadas con las variables x y y quiera derivar u respecto de x o b respecto de x, en este caso de manera particular, o con cosas más complicadas cuando aparezcan esas derivadas en esta parte, cuando yo vincule x y y con v o v con x y hay una función vinculante grande arriba que voy a transformar, puedo volver a utilizar jacobianos también ahí, o hacer derivaciones implícitas como en este caso. Volviendo, digamos, a lo que han hecho en cálculo 1 y resolviendo luego ese sistema de ecuaciones. Pero ¿para qué voy a hacer todo eso si el sistema de ecuaciones ya lo estoy resolviendo con el método de Cramer, y además tengo una formulita de recurrencia para encontrar directamente lo que quiero? Y esa formulita se llama jacobianos. ¿De acuerdo? Esta pregunta creo que es de un examen pasado. Y bastante sencillo, nos ha tomado 5 minutos resolver ese ejercicio.
Por supuesto que tener las ideas claras, ¿no? Porque si no tengo las ideas claras y todavía estoy confundido, entonces seguramente me va a costar un poquito más resolver esas derivadas. Por eso estamos haciendo este ejercicio, para acordarnos y para ver que esto es bastante flexible. Veamos otro. Dice que hay puntos de una curva que resulta de intersectar este elipsoide con este plano. Y me piden que, y al generar esa intersección, al generar la intersección de este elipsoide con este plano, con ese plano, me están pidiendo que encuentre los puntos más cercanos a ese elipsoide o a esa elipse de intersección y más lejanos, o más cercanos o más lejanos. Los que nos pidan, ¿no? En este caso dice los más cercanos. Seguramente ese punto tal vez sea ese o este. Este punto es el origen de coordenadas. Y esta es la curva de intersección entre este elipsoide y este plano. ¿De acuerdo? Entonces me está pidiendo que maximice o minimice, en este caso, una distancia. La distancia más cercana entre este punto y cualquier otro punto que está sobre esta elipse. Un punto, tengo que buscar ese punto donde la distancia sea menor. Vamos a suponer que es ese. Fíjense que es muy parecido al primer ejercicio que hemos hecho, porque en el primer ejercicio lo que nos pedían era maximizar una temperatura, una función cualquiera que se llamaba temperatura, que era x al cuadrado más y al cuadrado más 100, creo, de una curva también, y la curva resultaba de intersectar una esfera con un plano. Es lo mismo acá, es lo mismo acá, es lo mismo acá. Este es un problema de un examen pasado, creo que lo ha propuesto el ingeniero Espinosa, creo que él lo propuso. La diferencia entre este ejercicio y el otro, el anterior, el primero que hemos resuelto, es que en el primero me daban una función a maximizar, la función era temperatura. Acá no me dan la función a maximizar, pero me dicen que tengo que maximizar la distancia. Por lo tanto, la función la tengo que construir yo. Y la función va a ser la función distancia de un punto cualquiera de esta elipse de intersección con el origen de coordenadas. ¿Y cuál es la distancia del origen de coordenadas a cualquier punto del espacio? Es el módulo del vector de posición, porque voy a tener que la función va a ser una cosa como esta. Entonces voy a maximizar o minimizar, voy a construir en realidad la función primero desde cualquier punto, digamos este puntito que tenemos por acá, voy a dibujarle un punto por acá, este puntito, digamos ese puntito. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? No sé cuáles son las coordenadas de este punto. Eso es justamente lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, sus coordenadas serán X, Y y Z. Pero estas coordenadas, ese valor de X, ese valor de Y y ese valor de Z, va a ser definido o va a pertenecer a los puntos que pertenecen a la intersección de este elipsoide con ese plano. Entonces no es cualquier punto del espacio. Esas coordenadas no conozco, son X, son Y y son Z. Esas coordenadas, es un vector, es el vector de posición que parte desde el origen de coordenadas y llega a cualquier punto, X, Y y Z. Y ese es el vector de posición. En módulo, porque como nos están pidiendo una distancia, la distancia es el módulo de un vector. ¿De qué vector? Del vector de posición. ¿Por qué vector de posición? Porque estoy partiendo del origen de coordenadas. Fíjense que acá me podían haber dado otro punto, me podían haber dicho es el punto 1, 1, 1, o es el punto 1, 2, 3. Entonces, en lugar de poner 0, 0 y 0, hubiese puesto 1, 2, 3, y estas variables X, Y y Z hubiesen permanecido, porque son los puntos a los que estoy llegando desde el punto 1, 2, 3. O sea, es la coordenada, o son las coordenadas, mejor, a las que estoy llegando desde el vector o desde el punto, si ustedes quieren verlo como punto, simplemente 1, 2, 3. Pero ahora yo estoy partiendo desde acá hasta acá, por lo tanto, es un vector, el módulo, ese vector va a ser X menos 0, Y menos 0, Z menos 0,
porque dice al origen de coordenadas y en raíz cuadrada. Pero cuando maximicen distancias, lo más conveniente siempre es maximizar la distancia al cuadrado para evitarnos tener que trabajar con raíces, para evitarnos trabajar o derivar raíces. Ya está. Esta es la función que voy a maximizar, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Pero este x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿a quién tienen que pertenecer? Tienen que pertenecer al elipsoide y al plano. Este ejercicio es exactamente el mismo que hemos resuelto hace rato, es el mismo. Porque hace rato no me decían la distancia, me decían la temperatura y me daban otra función. Me decían x al cuadrado más y al cuadrado más 100. Eso es lo que nos decían hace rato, ¿no? Es el mismo ejercicio, solo que ahí le hemos llamado temperatura. Y ahora representa otra cosa, representa una distancia. La distancia entre el origen de coordenadas y un punto que pertenece a la curva de intersección. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. La función que voy a maximizar es esta, y mis condiciones serán el elipsoide y el plano. Lo que tengo que hacer es empezar a trabajar como loco. Tengo que encontrar gradientes. El gradiente de la función a maximizar es este vector. ¿De acuerdo? 2x, 2y y 2z, porque la función que voy a maximizar es la función b doble. Yo quiero que esa función sea óptima, la más corta o la más lejana. La más lejana, que podría ser un punto que está por acá, y la más cercana será esta, la más cercana al origen de coordenadas. Nos han pedido el más cercano, digamos, pero es lo mismo. Y luego tengo que encontrar el gradiente de cada una de estas restricciones. Las restricciones, no se olviden, las restricciones siempre son funciones implícitas, son ecuaciones, en otras palabras. Una ecuación es una función implícita. El gradiente de la primera restricción del elipsoide será 2x, 8y y 8z. Y la restricción del plano, o que corresponde al plano, tendrá como gradiente a su vector normal. 1 menos 4 menos 1. Fíjense, un vector perpendicular a la superficie. Y este es un vector perpendicular también a la superficie elipsoidal, a esa superficie. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comparar estos vectores que son perpendiculares a las superficies, al plano y al elipsoide, y los vamos a vincular con este vector que es donde crece más rápidamente la función. ¿Y cuál es esa función? La función distancia. En este caso, la función distancia. Imagínense que también podía haber sido la ecuación de una temperatura, ¿no? De la temperatura que rige esta circunferencia, la ley de la temperatura que rige esa no circunferencia, en este caso sería una elipse, la elipse de intersección. Bueno, esa es la interpretación que le podemos dar, y siempre es bueno hacer esa interpretación, porque así podemos darnos cuenta para cualquier otro problema qué es lo que estamos haciendo, Ahora aparece la parte aburrida. Tengo que decir o tengo que expresar el gradiente de la función que estoy maximizando o minimizando u optimizando de manera general, que es esta, el gradiente de la función que estamos optimizando, y lo tenemos que poner como una combinación lineal de los otros gradientes, que es como si fuesen otra base, este vector gradiente G1 y el vector gradiente G2. Y combinación lineal implica que tienen que haber estos términos que serían las componentes de este vector expresado ahora en este espacio vectorial de dimensión 2. Es como trabajar con geometrías intrínsecas y extrínsecas. Eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista vectorial. Pero no interesa, digamos, tener más claro la idea. Simplemente ahora corresponde resolver el sistema de ecuaciones. El 2x lo tengo que igualar con 2xu más b. El 2y, el término 2y, lo vamos a igualar con 2yu menos 4b. Y el 2z lo vamos a igualar con 8 veces zu, con o más o menos en este 4b. ¿Cuántas incógnitas tengo en esas tres ecuaciones?
Tengo X, tengo Y, tengo Z, tengo U y tengo B. Tengo 5 variables. Tengo 5 variables. Hay que resolver para las 5. Por lo tanto, nos van a faltar ecuaciones, porque tengo 5 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué cosas aumento? La ecuación del elipsoide y la ecuación del plano. Hasta ahí. A ver, ustedes, les doy 5 minutos para que resuelvan ese sistema de ecuaciones y encuentren X, encuentren Y y encuentren Z. Y luego vamos a comparar sus resultados con los que tengo ya a continuación. A ver, trabajemos. ¿Están trabajando o están intentando trabajar, jóvenes, o se están durmiendo? Trabajemos, trabajemos. A ver, el que tenga algo ya me avisa. Podemos agarrar la primera ecuación, hacer algunas simplificaciones, o la segunda. O igualar la primera con la tercera, despejando B. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Aquí el sistema de ecuaciones podría ser un poquito complicado. La otra es utilizar una herramienta que me resuelva, una aplicación que me resuelva el sistema de ecuaciones. ¿Ya está? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Ya está? ¿Tienen alguna solución ya? Está larguito, ¿no? Sí, Inge. Bueno, lo que pueden hacer tal vez es agarrar la ecuación 2 y 3 y encontrar un vínculo entre Y y Z, ¿no? Entre Y y Z. Pueden multiplicar por 4, digamos, este término, para despejar. Y luego, una vez que encuentran eso, pueden encontrar posteriormente, utilizando esta ecuación, una relación entre Y y Z, y luego, teniendo eso, ya pueden encontrar el resto. Es un poquito largo, pero tampoco es tan complicado. Veamos cuánto debería salir. Ahí están las soluciones. X dice que vale 0, Y vale 1 sobre raíz de 17 y Z 4 sobre raíz de 17. Y lo mismo al punto P sub 2, pero con sentido cambiado, A ver, comparen sus resultados si hay alguien que haya hallado eso. Ya relacioné X y Y, Inge, pero sí, sigue siendo muy largo. Ya intenten, vean este resultado, a ver si les sale esto. No estoy seguro si este es el resultado. A ver si este pues es el resultado, veamos si se cumple la primera ecuación, la de la que tenemos arriba, esta. Si X vale 0, bueno, reemplazando estos valores, Y vale menos 4 sobre raíz de 17, y este otro vale menos Z, que vale 4 sobre raíz de 17. Como es menos, con este menos vale más. Creo que sí, se cumple, ¿no? Y para este también se va a cumplir. Por lo tanto, este punto sí satisface la ecuación del plano. Y seguramente va a satisfacer también la ecuación de esta otra. Bueno, habrá que ver. Les pongo estas soluciones para que ustedes verifiquen, ¿de acuerdo? Y fíjense, puede ser complicado resolver el sistema de ecuaciones. Veamos el último ejercicio. El 5. Me dan esta ecuación y me dicen que halle el valor reducido de esto. Ya está. A ver, a trabajar. A ver, ustedes hallen el valor reducido de esto. Esta es la función y me piden hallar el valor reducido. A ver, igual, unos 10 minutos. Esto es más fácil. Nos piden hallar el valor reducido de esta ecuación al derivarla y esta forma, ¿no? La ecuación que tenemos abajo. La ecuación diferencial, o sea que hay que derivar z respecto de x 2 veces, luego hay que derivar z respecto de x y respecto de y luego derivar z respecto de y 2 veces y encontrar su valor reducido.
Vamos a cambiarlo un poquito para que se vea. Que sea así. Que sea así, para que podamos hacer más derivadas. Esa es la función. Y nos piden simplificar esto. Ingeniero, Adelante. a mí utilizando Euler me sale 12x cuadrado y cuadrado menos 6x más 6y. ¿El resto qué dice? Fíjense, les voy a mostrar una cosa bien interesante con el teorema de Euler. Lo he puesto un 2 por simplicidad simplemente, porque este resultado, el resultado de hacer esto usando el teorema de Euler, les va a salir esto. Lo mismo, multiplicado por 2. Eso les tiene que salir. ¿Por qué? Esta función, toda esta función, es homogénea de grado 2. Es homogénea de grado 2. Esta es una función homogénea de grado 2, porque esta es una función homogénea de grado 0, esta f de x sobre y. Por lo tanto, el grado de homogeneidad es esto. En la teoría que hemos visto es cualquier función que sea homogénea, se va a poder siempre factorizar una de las variables, en este caso y donde el exponente es el grado de homogeneidad de la función. Eso habíamos colocado en nuestra teoría. Por lo tanto, esta función es homogénea de grado 2. Esta es homogénea de grado 2. Todo esto es homogénea de grado 2. Por lo tanto, si yo quiero hallar la expresión reducida de esto, va a ser la función, en otras palabras, el grado de homogeneidad multiplicado por r menos 1 por la propia función. Eso dice el teorema de Euler. Por lo tanto, si esta función es homogénea de grado 2, su grado de homogeneidad es 2. 2 menos 1 es 1 por 2, 2. Es 2 veces la propia función. Por eso lo único que he hecho es multiplicar por 2 todo. Fíjense que es bien interesante, ¿no? El teorema de Euler es bastante útil acá, bastante útil. Y lo podríamos hacer incluso un poco más complicado. Imagínense que yo podría colocar acá un término más, podría decir menos el logaritmo neperiano de x elevado a la y. Bueno, perdón. Vamos a insertar una ecuación y podemos poner, no sé, lo que sea, digamos x a la y, logaritmo neperiano. Y acá lo ponemos como estábamos hace rato. Y les digo, hallar el valor, bueno, esto ya no va a servir, ese resultado ya no va a servir. Y les digo, hallar el valor reducido de esta ecuación, ¿no? De esta expresión, sabiendo que z vale todo esto. Y no sé, tal vez pueda ser incluso simplemente x. Y podría ser simplemente y. ¿Cómo hago en este caso? Y podría ser raíz de y.
O podría ser x elevado a... Bueno, así digamos, lo dejamos como está. ¿Cómo hacemos, a ver, en este caso? Ingeniero, podríamos hallar volverlo cada uno una función y hallar su propio, por ejemplo, del Euler, como la expresión para cada función, si le damos a cada uno un nombre, y luego sumarlo, nos daría lo mismo. Ya, su compañero dice, lo que podríamos hacer es hallar esta expresión para cada término separadamente. La pregunta es, ¿se puede hacer eso o no? Es lo que me está preguntando, ¿no? ¿Se puede hacer, ingeniero? Me dice. Ahora yo les devuelvo la pregunta. ¿Se puede hacer eso? ¿Y en qué nos apoyaríamos para hacer eso? Sí se puede, porque las derivadas son distributivas respecto de la suma, no se olviden. Las derivadas son distributivas respecto de la suma. Por lo tanto, si aquí tengo un montón de derivadas que tengo que hacer, yo puedo agarrar todo este término y aplicarlo solo a esta parte. Y luego lo transformo a esta parte, y luego lo transformo a esta parte, y lo transformo luego a esta otra parte. Acá será, si agarro esta, es una función homogénea de grado 1. Por lo tanto, será la misma función, o desaparecerá posiblemente esta función, va a desaparecer esta función, porque como tengo que hallar derivadas segundas, y si me acuerdo de la formulita que hemos puesto hace rato, grado de homogeneidad, paréntesis, grado de homogeneidad menos 1 por la propia función, el grado de homogeneidad de esta función es 1. 1 menos 1 es 0, multiplicado por 1 es 0. Por lo tanto, todo esto desaparece en esta expresión, en todo esto. Y este también va a desaparecer porque el grado de homogeneidad de esta función es 1. Por lo tanto, voy a tener 1 multiplicado por 1 menos 1. Estoy viendo nuevamente la formulita que puse hace rato. Ese término desaparece, este término desaparece. Y este término, si lo transformo, si hago todo esto solo para este término, eso va a ser 2 veces esto. 2 veces esto. Entonces, fíjense que en esta expresión, con el único término que me tengo que pelear es con este. Porque en este término sí tengo que derivar respecto de x 2 veces, porque esta función creo que ya no es homogénea, ¿no? Ya no es homogénea. Como no es homogénea esta función, por lo tanto tendré que hallar su valor simplificado acá. ¿Se dan cuenta? Así podemos resolver también este ejercicio. Entonces, esta expresión, si queremos utilizar el teorema de Euler, la expresión que tengo que simplificar o las derivadas parciales que tengo que hacer y luego simplificar son estas. Esta es la estructura, ¿no? Acá no es 3, no es 4, no es 5, no es nada de eso. Esto es 2, esto es un x al cuadrado, esto es un y al cuadrado, etcétera, etcétera. Podemos hacer eso. Incluso podemos hacer algo más. Imagínense que acá tengo x al cubo, aquí tengo x al cuadrado, y aquí tengo xy al cuadrado. Entonces, si tengo xy al cuadrado, puedo factorizar un x, simplificar solo lo que tengo adentro, hacer las derivadas que correspondan, y luego multiplicar todo por x. Puedo hacer también eso. Entonces, lo que les estoy mostrando con este ejercicio, jóvenes, es que el teorema de Euler se puede utilizar de manera ventajosa cuando tengo que simplificar derivadas parciales de segundo orden, como en este caso, por ejemplo, donde tal vez derivar sea complicado. Tal vez acá derivar este término con derivación implícita y encontrar una primera derivada, luego una segunda, hacer derivadas cruzadas, puede ser muy largo. El teorema de Euler me dice que esto va a ser igual, toda esta expresión, si solo agarro este término, va a ser igual, al ser esto una función homogénea de grado 1, va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. Este también va a hacerse 0. Y toda esta expresión derivada para este término me va a salir 2 veces lo mismo. Y este, al no ser homogéneo, entonces es el único término donde tengo que hacer todo esto. Y el resultado va a ser la suma de todo. Bueno, en este caso será la diferencia de todo. Lo que alguno de ustedes ya intuía, ¿no?, en este ejercicio. Ok, muchachos. Esos son los ejercicios que he preparado para la clase del día de hoy. Y bueno, ya tienen una buena idea de las preguntas que podrían entrar al examen. Van a ser preguntas de este tipo. Esta es una pregunta de examen. Es bien fácil plantear el problema. La dificultad que tenemos es resolviendo este sistema de ecuaciones, ¿no? Acá les he mostrado en este ejercicio las posibilidades que tengo para utilizar derivación implícita utilizando jacobianos. Y el primer ejercicio
que también tenía cierta dificultad en los sistemas de ecuaciones. Bueno, había que tener cuidado en estas posibilidades que se nos abren cuando agarramos alguna ecuación y sacamos ciertas condiciones, ¿no? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, esta es nuestra clase, la última clase antes del segundo parcial. Creo que el segundo parcial nos toca el día sábado, ¿no? No estoy seguro, creo que toca sábado. Sábado 7 creo que nos toca. Es sábado, ¿no? Sí, ingeniero. Así que tenemos bastante tiempo para estudiar. Tenemos lo que resta de esta semana y lo que tenemos de la siguiente. Así que podemos estudiar poquito a poco, todas las noches, digamos. Así no descuidamos nuestras otras materias, física o química. Así que hemos avanzado y hemos terminado con anticipación. Bueno, el día sábado, si es que quieren, podemos hacer una clase, un simulacro de examen, si es que quieren. Depende de ustedes. Y si no, bueno, los dejo ya tranquilos hasta la fecha del examen, para que puedan practicar, estudiar, conseguirse solucionarios, compartir con ustedes sus preguntas, hacer con el ayudante y ya está. De todas formas, bueno, creo que la siguiente semana no va a haber clases, se suspenden las clases en la semana de exámenes, así que van a estar libres, ¿no? Así que de todas formas, si hubiese alguna duda o alguna consulta, la siguiente semana también estaremos atentos, o estaré atento yo para que les pueda ayudar si hay alguien que tiene alguna duda en concreto, o si quieren hacer alguna clase de ejercicios extra, digamos, la siguiente semana, a media semana. Así que voy a estar un poco a disposición de ustedes. ¿De acuerdo? Ok, cualquier cosa voy a estar yo atento. Me manda un mensajito o a mi correo, o al grupo, o a mi WhatsApp personal, que también creo que tienen mi número por ahí. Así que hacemos lo que ustedes decidan. Bueno, buen provecho, jóvenes, y nos vemos, si es que no hacemos nada más, el día del examen. Y bueno, y si es que quieren hacer algo más, bueno, la siguiente semana o el sábado, cuando quieran. Un abrazo, jóvenes. Se cuidan.